Eskerrak ostirala heldu dala. Astea benetan gogorra izan da. Buruko min asko lanean, inguruko egoerak ere ez du laguntzen, nekea nabaritzen dut. Baina heldu da ostirala, eta gainera opari itzelarekin, zeru urdin eder batekin. Gaur bezalako egun batean, non zerua urdina dagoen, naiz eta kezkaz inguratuta egon, edozein oztopo, edozein eragozpen gainditu dezakedala sinisten dut. Eta benetan pribilegiatua sentitzen naz. Zer gehiago eskatu dezaket. Hemen nago, nire bazter preziatuan, nire besaulkian, nire espazio propioan, haize arpegian sentitzen, niretzako oso importantea den gelditzeko momentu bat hartuz. Eta nire buruarekin hitz egiten ari naiz, eta konturatzen naiz, kezkatzen nauen ingurua albo batera usteko gai naizela. Hemen eserita egoteak, kezkatzen nauen mundutik isolatzen nau. Eta hemendik, nire bazter preziatu honetatik, nire besaulki honetatik, loren usainarekin eta txorien kantak entzunez, nabaritzen dut gauzak beste era batera ikusteko gai naizela. Nire besaulki magiko eta preziatu honetan aske sentitzeko gai naiz. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik hegan egiten nagoela irudikatuz, aurrera egiteko indarra hartzen dut. Eskerrak ostirala heldu dala. Sientes deseos de hablarle, preguntarle, saber de ella. Cada cosa en el cuadro es una llamada a lo que esa persona significa, como un mapa del tesoro. Los gatos nos llevan a Cataluña. Ese cenicero con cerillas, no de cualquier forma, nacarado, un objeto apreciado, nos dice que es fumadora. Esta mujer irradia serenidad. Aunque está sentada, no está en posición de reposo. Sus manos y la postura de su cuerpo indican un deseo de incorporarse, quizás para continuar con una labor interrumpida. Es una mujer austera, sin apenas adornos, con ropa sobria, cómoda, pero colorida. Está sentada ante una mesa cubierta con un mantel blanco sobre el que descansan objetos cotidianos, aunque uno de ellos no encaja. Es una imagen de Cristo o quizás algún santo. Es grotesca. Es un elemento religioso que entiendo desentona con esta mujer que representa para mí el conocimiento. Una ventana al fondo deja ver una playa. Contrasta con la parte más oscura de la habitación, de la que cuelga una escultura móvil con dos gatos. Tienen un aspecto estrafalario, casi diabólico. Los veo como un nuevo elemento místico en conflicto con la racionalidad que personaliza la protagonista del lienzo. No está retratada para el deseo, ni para el misterio. Es más, una quiere ser ella. Quiere tener esa edad, tener ese pelo, esa serenidad, esa franqueza. Estamos ante una mujer inteligente y no sabemos por qué no la escuchamos hablar. ¿O sí? Este cuadro, ella, pintado en el primer año de libertad después de una larga dictadura, es una ventana por la que se cuela la brisa de otra forma de ser. ¿Qué estará por venir?